Bueno, muy buenas tardes a todos, siendo ya las 4:05 de la tarde hora México, estaremos dando inicio a nuestro webinar en la tarde de hoy. Para la Asociación Latinoamericana de Seguridad ALAS es un gusto contar con toda su participación en este webinar. Mi nombre es Alex Jiménez y soy parte del equipo de marketing y comunicaciones de ALAS y en el día de hoy encargado de moderar este espacio académico. Para contextualizarlos un poco, les cuento que nuestro tema de hoy será régimen legal de los drones en México. En la actualidad, el uso de los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia, SAP o drones, se ha convertido en una industria y un sector en expansión, que continuará creciendo, ya que el uso de los mismos puede ser muy diverso y funcional con aplicaciones ilimitadas. En este webinar te invitamos a conocer los requisitos obligatorios para volar drones sobre el territorio mexicano, sus alcances de operación y los permisos necesarios para hacerlo. Permítame entonces presentarle a nuestro panelista. Él es Samuel Chacón, licenciado en Derecho por parte del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, especializado en Derecho Aeronáutico, Corporativo, Mercantil, Transacciones Internacionales, Financiamiento de Proyectos, Fusiones, Adquisiciones y Procedimientos Gubernamentales. Autor de los libros Derecho Aeronáutico Mexicano y su legislación, Los drones y su legislación en México, y diversos artículos publicados en revistas de negocios. Antes de dar paso a la conferencia, quiero resaltar algunos espacios y aspectos importantes para el correcto desarrollo del webinar. Durante la conferencia podrán hacer sus preguntas a través del panel. Algunas las estaremos resolviendo a través del transcurso de la presentación y otras al final. Por tratarse de un espacio académico, agradecemos que sus preguntas vayan en este ámbito. Al finalizar el webinar compartiremos en el correo electrónico el correo electrónico de nuestro panelista, para que tengan la oportunidad de dirigirle las preguntas que tengan. Las memorias del webinar, tanto la presentación como el video completo, se los estaremos enviando el próximo martes al correo electrónico con el que se registraron. No siendo más, no quiero quitarle más tiempo a nuestro panelista y a todos ustedes, así que vamos a dar inicio a nuestro webinar. Samuel, tienes la palabra. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes, muchas gracias a Alas por la invitación a este webinar y también, por supuesto, a ti, Alex, por todo tu apoyo y por ayudarme. Les agradezco también a todos ustedes, nuestros asistentes de Estados Unidos, de la República Mexicana, Reynosa, en fin, entiendo que incluso van ahí algunos hasta manejando, entonces, bueno, pues muy agradecido de que tengan interés en escuchar algunas breves reflexiones que haré. Bueno, primero que nada, abordando el tema, nuestro tema es el régimen legal de los drones en México, y empezaré diciendo con una breve presentación que lo que trataremos de abordar en este sentido sería la circular obligatoria, la AB 23/10, en su cuarta revisión, que en un momento más me referiré a ella a detalle. Y antes de abordar en específico esa legislación, pues abordaremos un poco los antecedentes de una forma muy breve que tenemos de la legislación, nuestra legislación actual, de un poquito sus orígenes, y de entrada abordaremos la circular obligatoria, y al final, o ya acercándonos al final de nuestra plática, haré algunas reflexiones en cuanto a las expectativas del crecimiento de esta industria en México, considerando la legislación actual, y un par de conclusiones que podríamos tratar de resaltar, para después pasar algunas preguntas que pudiéramos tener. En este sentido, bueno, abordando el primer tema de lo que se refiere a los antecedentes, primero, bueno, pues es importante entender que los drones normalmente creemos que son una industria pues nueva. La realidad es que no es tan nueva. Los antecedentes ya se remontan en 1849, cuando la industria en Austria utiliza unos primeros sistemas de aeronaves no tripulados, que son prácticamente globos sin piloto, ¿no?, para bombardear Venecia. El cambio realmente radical en la industria de los drones la tenemos en la Primera Guerra Mundial, a través de los descubrimientos y los avances tecnológicos de Nikola Tesla, cuando empieza a abordar el control a distancia. Sin embargo, no es hasta 1916 cuando ya realmente podemos efectivamente hablar
de sistemas de aeronaves tripuladas a distancia. Como podrán ver ahí en una diapositiva en la parte inferior derecha, ahí podrán identificar cómo eran lo que podrían ser considerados los primeros antecedentes de los drones, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? Que al final del día, en aquel entonces, lo que hacían es que juntaron piezas de diferentes aeronaves, las fueron juntando y a partir de ahí hacían este tipo de aviones, que lo que hacían es que tenían una hélice de cuerda, eran catapultados y tenían cierta autonomía de distancia, después iban planeando, cuando después pues ya dejaban caerse al piso y explotaban con algún material explosivo. Y después siguió también el avance tecnológico en 1917 en Estados Unidos, cuando también se construye o se inventa la famosa Flying Bomb, que no es otra cosa que una bomba con alas, como tienen ahí. En este caso también era catapultada, sin embargo, para que tuviera un poco más de alcance, corría sobre rieles. Pero realmente, digo, con el afán de no abordar mucho la parte de antecedentes históricos, pues vemos que los drones empiezan a evolucionar mucho después de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y sin duda también la Guerra del Golfo, donde ya se empiezan a utilizar para ataques aéreos o de espionaje. Por supuesto, en el Inter hubo muchos antecedentes históricos o mucho desarrollo en la parte armamentista, principalmente por Estados Unidos. Pues algo que vale la pena mencionar, normalmente nos referimos a los drones y a veces se tiene la creencia de que los drones tienen algún significado, las siglas de dron tienen algún significado o se les ha querido atribuir algún significado. La realidad es que lo que nosotros hemos investigado es que la palabra dron pues, sin duda viene del zumbido, del ruido que generan los drones, como ustedes bien saben, y recuerda al vuelo de un abejorro, una abeja, y de ahí el famoso nombre que se acuñó en Inglaterra, también en honor a la reina de Inglaterra, considerada como la abeja madre o la reina madre. Como ya abordando un poco desde el punto de vista jurídico, jurídicamente son definidos como un sistema de aeronaves pilotadas a distancia. Las antecedentes legales, insisto, tratando de hacer esto una parte muy breve, solo para tener algo de antecedentes, realmente la legislación actual no es tan nueva como normalmente se cree, se piensa que la legislación en materia de drones tiene un par de años, la realidad es que no es así, ya tenemos antecedentes desde 2009, 2008, y sin duda la gran mayoría de las legislaciones en todo el mundo tienen su fundamento en los anexos 8, 2 y 10 que emitió la Organización de Aviación Civil Internacional, la OASI, que se refieren en términos muy generales al reglamento del aire, aeronavegabilidad y telecomunicación. Entonces, no creamos que este tipo de legislaciones pues, son realmente tan novedosas, sin embargo, pues ya tienen, como podemos ver, ya tienen varios años con este sentido. Continuando con la siguiente diapositiva, lo que vamos a encontrar en este momento es ahí está, perdón. Insisto, hay algunas legislaciones en Europa, como la CAP 722, la FAR 107 también, que emitida por la Agencia Federal de Aviación Civil de Estados Unidos, y así podemos encontrar diferentes legislaciones. ¿Por qué se menciona esta parte de antecedentes internacionales? Insisto, una, para entender que no solo que tenemos muchos antecedentes, no somos una legislación única, ni tampoco ni la más retrasada, ni la más avanzada en México, ni en todo el mundo, y que bueno, pues también de alguna forma estos antecedentes que ustedes tienen en su pantalla son justamente los que utiliza la propia circular obligatoria para fundamentar su emisión y por eso es que cobran gran relevancia como fundamento y justificación jurídica. Bueno, pues ya abordando un poco más lo que se refiere a nuestra circular obligatoria, la primera fue emitida en 2010 a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil y a partir de ahí se ha venido evolucionando hasta lo que tenemos ahora, la R4, que significa revisión 4. En un inicio, nuestra Autoridad Aeronáutica, la Dirección General de Aeronáutica Civil de México, no sabía dónde clasificar a los drones, no sabía dónde incluirlos en la legislación, puesto que era algo nuevo, no sabía qué tipo de permisos emitirle, y entonces los empiezan a clasificar como una especie de categoría experimental, y es ahí donde les empiezan a emitir sus certificados de aeronavegabilidad. Realmente nuestra legislación en México es una legislación altamente técnica en materia de aeronáutica, mucho más técnica que jurídica.
y cuando veamos en un momento más algunos de los límites que tienen los drones, creo que quedará un poquito más claro. La circular ha ido evolucionando, se ha ido revisando en diferentes ocasiones, se han ido obviamente complementando con diferentes legislaciones o con diferentes avances legislativos a nivel mundial, hasta que llegamos a nuestra última circular, la circular R4, que fue publicada hace apenas unos meses, el 27 de julio del 2017. Esa es la legislación que tenemos, es la única actual vigente, es un documento muy sencillo, lo pueden consultar en la página de la Dirección General de Aeronáutica Civil Mexicana, es un documento de unas 75 hojas, cuartillas, incluyendo sus anexos, que incluye una serie de formatos. Realmente es un documento muy sencillo que regula una gran industria. Existen, sin embargo, un par de proyectos para tener más legislación. Uno de ellos es la norma oficial mexicana, la 107, que emite la Secretaría de Comunicación y Transportes en 2016. Esta circular es apenas un proyecto, no está publicada todavía. Estimamos o se espera que la publicación de esta circular obligatoria pueda ser a mediados del año en julio del 2018. Esto es considerando un poco el proceso de creación de las normas oficiales mexicanas conforme a la Ley Federal de Metrología y Normalización y considerando el estatus que tiene actualmente esta norma oficial mexicana. No nos ha preocupado tanto el texto de la norma oficial mexicana en este momento, porque realmente es prácticamente una copia o solo se eleva a norma oficial mexicana el contenido de la circular obligatoria. Entonces, creemos que es un poco lo mismo. Habrá que recordar para todos ustedes que la circular obligatoria está por abajo, jerárquicamente hablando, de la norma oficial mexicana. Y recientemente, apenas el 30 de octubre de este año, la Cámara de Diputados en México inició una iniciativa de reforma a la Ley de Aviación Civil, incluyendo ya regulando algo de los drones a manera legislativa, siendo por supuesto también jerárquicamente superior a la norma oficial mexicana y a la circular obligatoria. Sin embargo, bueno, este proceso de iniciativa apenas se está discutiendo, pasará un periodo en el que se vaya a regular o que se emite ya esta ley. La realidad no es el primer ejercicio o primer esfuerzo legislativo que se hace para incluir o regular a los drones, a nivel de una ley. Hubo algunos esfuerzos de la Cámara de Senadores, sin embargo no prosperaron. Pues vamos a ver cómo evoluciona esto, pero no esperaríamos tampoco un avance, me parece significativo, en los próximos 4 o 6 meses por lo menos. Bueno, pues como decía, la circular obligatoria, la actual, fue emitida el 25 de julio de 2017. La vigencia que tiene este documento es indefinida. Sin embargo, hay que recordar también que este documento no sigue un proceso de creación específico y quien emite esta circular obligatoria es el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil y lo podría modificar prácticamente de un día para otro sin previo aviso y tampoco tiene límites en cuanto al alcance que pudiera tener esa reforma. Eso tiene, por supuesto, pros y contras. Uno de los pros, o de lo que se ha manejado como un beneficio de que esté regulado esta materia y otras en circulares obligatorias, es que puedes tener cierto dinamismo para poderlo regular. Si el día de mañana se enfrenta a alguna contingencia o alguna industria que requiere atención inmediata, pues el propio director lo puede regular. Tiene una contra que también pues estarás expuesto a un cambio legislativo sin previo aviso y podría generar cierta incertidumbre jurídica. Sin embargo, bueno, por los antecedentes que han tenido, pues parece que la legislación tiende a evolucionar de manera favorable para los diferentes sectores que podrían beneficiarse del uso de los drones. Como les mencionaba, esta circular ya hace referencia desde la revisión anterior a un sistema de aeronave pilotada a distancia. Entonces ahí es importante el que entendamos pues, qué es un sistema, ¿no? ¿Qué comprende ese sistema? Y primero, pues podríamos hablar de la aeronave pilotada a distancia como tal, del dron, y de todo lo asociado con el equipo de soporte, es decir, la estación asociada, los comandos y otros enlaces, ¿no? Que ya anteriormente solo se hablaba de las aeronaves, pero no sabíamos cuál era el alcance que tenía. Ahora ya tenemos muy claro que no solo se refiere al RPA, sino también a sus controles, comandos, inclusive también ya se empieza a hacer mención en la circular obligatoria de este término que es los pilotos de tierra
para drones, que veremos también en un momento más algunos de los requisitos que tendrían que tener. Hay que recordar, y esto es muy importante, que tanto en la ley, en la circular obligatoria de México, como en las legislaciones de otras jurisdicciones, como podría ser la americana, inclusive la europea, la española en específico, y de otros países, y viene a partir de las disposiciones de los anexos de la OASI, que los requisitos o los estándares de aeronavegabilidad no pueden ser menos demandantes que aplican a una aeronave tripulada. Entonces, en muchos aspectos, en la parte técnica, de seguridad operacional, en fin, los drones tendrían que ser considerados o son considerados para efectos legales como aeronaves tripuladas. Obviamente con todo lo que eso implica, ¿no? Una carga regulatoria adicional, una carga administrativa y por supuesto también inversión en cuanto al tipo de dron o la calidad de dron, sobre todo para usos industriales. Esta circular obligatoria tiene una gran ventaja o una gran diferencia respecto a las circulares anteriores que emitieron en el país. Y esto me parece que es una de las principales, los principales o aspectos más relevantes que encontramos en la legislación mexicana, incluso por encima de las legislaciones de otros países. ¿Por qué? Porque esta circular obligatoria, esta nueva adición que se hizo en julio, nos establece que las disposiciones de la circular no son aplicables a los drones operados en interiores, espacios cerrados o dentro de instalaciones abiertas donde el dron no sobrepase el punto más alto de la instalación ni sus límites laterales. Este cambio o este párrafo, que literal es prácticamente una copia textual del lenguaje que maneja la circular obligatoria, es muy importante y altamente relevante, sobre todo para los efectos industriales o para todos los inversionistas que pretendan desarrollar este tipo de drones. Normalmente estamos acostumbrados, o es lo que a veces creemos, que los drones pues, normalmente son para usarse en espacios abiertos, para aerofotografía, para construcción, ese tipo de servicios que sin duda son muy importantes, pero pues no son los únicos. Hay una gran tendencia a nivel internacional y sin duda me parece que también se empieza a desarrollar en México para que otros sectores productivos u otras industrias empiecen a usar los drones para monitoreo, vigilancia interna, control de inventarios, en fin. Y ese tipo de servicios se prestan dentro de las instalaciones. Entonces, esta adición que se hizo a la circular obligatoria, esta R4, detona un sinnúmero de industrias, porque también lo que nos dice es que lo puedo hacer sin seguir prácticamente las disposiciones que establece la legislación, ¿no? Entonces es una gran excepción que sin duda favorece mucho el desarrollo de negocios y me parece que este parrafito podría detonar enormemente el desarrollo de la industria de los drones o de diferentes servicios, al menos en la República Mexicana o en México como tal. Oye, pero entonces me está diciendo, Samuel, que en este momento prácticamente en mis instalaciones puedo operar los drones como yo quiera. La respuesta sería un sí de entrada, con una acotación adicional. Lo que nos menciona la circular es que, bueno, pues el propietario de la instalación donde se va a usar el dron, pues tendrá que tener tomar todas las medidas de seguridad necesarias y será el responsable, el propietario, insisto, de la instalación o el que esté organizando el evento, de ayudar con la autoridad local en autorizar la realización o establecer las medidas de seguridad correspondientes. Esto, pues, por supuesto, complementa lo anterior. Entonces, sí puedo hacer lo que yo quiera, sí, siempre y cuando, pues, observe ciertas medidas de seguridad, pues, mínimas. No nos queda claro, o no nos lo dice la circular obligatoria, cuáles son estas medidas de seguridad. Entonces deja simplemente abierto a que el propietario pues tome las medidas que considere apropiadas, ¿no? Pues una X altura, algunas mallas protectoras, en fin, insisto, no hay ningunos lineamientos al respecto. Eso es algo, insisto, positivo, habría que tomarlo con cuidado y con la precaución debida para que efectivamente no se generen riesgos a la seguridad. Y un tema importante es el de la autoridad local. No podemos olvidar, aquí por lo menos en México, pues tenemos nuestra autoridad federal, que sería la Dirección General de Aeronáutica Civil, tendríamos autoridades locales, que serán los gobiernos de los estados que componen nuestro país, y además pues tendríamos también a los municipios. Entonces, en ese aspecto, pudiera darse el caso, aunque por el nivel de detalle
grado técnico que requiere el uso de los drones, me parece que no evolucionará mucho en el corto plazo. Sí podríamos tener algún municipio o alguna delegación de la Ciudad de México que empiece a regular y decirte, oye, pues no, para usar los drones en una bodega, pues tendrás que tener un permiso o autorización especial. Al día de hoy no existe esas disposiciones, realmente no existen las legislaciones locales que se tengan que atender, lo que, insisto, en este momento facilita mucho o abre un gran espacio a la industria y a los empresarios para desarrollar negocios. Cambiando un poco de tema, en este momento me voy a referir un poco más a lo que se refiere con la clasificación de los drones. Los drones, al igual que en gran parte de las legislaciones de otros países, se clasifican considerando pues dos factores. Principalmente es el peso máximo de despegue y el uso que se le pretenda dar. Aquí en México encontramos que son los drones, lo que se denominados conforme a la circular, los drones micro, que son aquellos RPAS que tienen un peso de 2 kilogramos o menos. Entonces, cualquier dron que tenga un peso de 2 kilogramos o menos será considerado como micro. Aquí siempre, nunca escatimo en resaltar que estamos hablando del peso máximo de despegue, porque al día de hoy pues podríamos tener drones con un peso, con un gramaje menor o muy bajo y que tengan una gran capacidad de carga, ¿no? Una gran capacidad de peso de despegue. Pues considerando eso, pues siempre tendríamos que considerar el peso máximo. Insisto, a veces parece un comentario menor, pero ya cuando uno tiene el dron en la mano o cuando uno adquiere un dron pensando en un servicio para que pueda transportar X producto, pues bueno, no siempre pensamos que estamos caemos en una clasificación de micro o pequeño, cuando a lo mejor estarías hablando de estar aplicando, tú te podrás aplicar la legislación correspondiente a un dron grande. Por supuesto, entre más grande es el dron o el RPAS, también la carga administrativa y regulatoria se va incrementando. Los drones pequeños son aquellos que van desde un peso de más de 2 kilogramos hasta 25 kilogramos. Los drones grandes son los que tienen un peso de más de 25 kilogramos. Respecto de sus usos, encontramos que los tres tipos de drones, micro, pequeños y grandes, podrían tener tres tipos de usos. El recreativo, ¿okay? Que es la PR que tienen en sus pantallas, es privado recreativo. Luego PNC, que para efectos es privado no comercial. Y el último término, que es la C, de comercial. Realmente, en lo que encontramos que entre el privado recreativo y el privado no comercial, hay un par de inconsistencias en la circular obligatoria, porque al final del día uno es el género y otro es la especie. El género es el privado no comercial y una de las especies de este uso, pues es el recreativo. Entonces, ahí hay una pequeña inconsistencia, no nos es muy relevante para efectos legales, porque al final del día prácticamente tenemos les va a aplicar la misma legislación. Entre más nos acerquemos a la parte comercial, es donde también empezará a haber ciertos límites para la operación de estos drones. Recordando, como vimos en una diapositiva anterior, que muchos de estos límites aplicarán cuando los drones estén operándose en espacios abiertos, no así en espacios cerrados, que ya vimos que el propietario o el organizador del evento tiene mucho más margen de acción. La circular obligatoria está dividida en diferentes secciones, pero cuando hay una sección específica que nos habla de diferentes requisitos o requerimientos y limitaciones generales que aplican para todos los drones, independientemente de si son micros, pequeños o grandes. En estas siguientes par de diapositivas ejemplificaré algunas de estas limitaciones y trataré de hacer algunos cuestionamientos que nos harán ver algunas de las deficiencias que tiene la circular obligatoria, pero sin duda también esas mismas deficiencias nos convierten en grandes áreas de oportunidad desde el punto de vista jurídico para desarrollar nuevos negocios. El primero de ellos podría ser, bueno, pues una limitante que aplica en la legislación es que los drones no pueden dejar caer o aventar objetos. Bueno, pues sí, sin duda están muy claras esas dos limitantes, pero pudiera ser que existieran otros adjetivos u otras acciones
distintas a dejar caer o aventar, como pudiera ser el depositar un objeto en determinada superficie, que hagan que nos salgamos de esta limitación. Entonces, la verdad es que también se convierte en un tema de interpretación o de solo de algún par de ajustes, incluso menores, a nivel tecnológico de nuestros drones o de la actividad que se pretende realizar, para salirnos de la limitación. Entonces, en ese sentido es donde identificamos que puede haber muchas áreas de oportunidad en pro. O por supuesto también los drones, dependiendo de su uso, pues solo podrán operarse en áreas permitidas, ¿no? Porque están sujetos a ciertos controles de velocidad, y en un momento cuando hablemos de los usos comerciales, esta parte de que operarán en áreas permitidas me parece se explica un poco mejor. La circular obligatoria también nos menciona que está prohibido transportar mercancías peligrosas y o sustancias prohibidas, armas o explosivos. De entrada parece una medida adecuada, y aparece también, me parece que también es aplicable en otras legislaciones y que tienen la misma limitación. Aquí sí me parece que es un desacierto de nuestra circular, porque podría limitar el uso de los drones para ciertas industrias. Hay que recordar que los drones de sus primeros usos justamente se hacían para realizar ciertas operaciones que no quería que hicieran los humanos para proteger su seguridad. Entonces, en la medida que yo pueda tener un dron que pueda transportar un explosivo, pues podría yo tener menos riesgo, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de transportar por tierra, por ejemplo, determinado también explosivo o material radioactivo, por ejemplo, podríamos encontrar unos grandes beneficios en que esta transportación se haga a través de drones y no por medios terrestres como normalmente se hace el día de hoy, o por medios aéreos también mediante aviones o aeronaves tripuladas, con el alto coste que eso implica. El problema es que la circular obligatoria no nos dice a qué se refiere con transportar mercancías peligrosas. No nos define qué son. Entonces nos tenemos que auxiliar de otras legislaciones, como la legislación en materia ambiental, por ejemplo, o la que regula material radiactivo, para entender a qué nos referimos con material peligroso y sustancias prohibidas, lo que también nos deja cierto margen de acción para ver si alguna determinada sustancia o producto lo podríamos transportar por mano. La circular obligatoria en esta cuarta, sin embargo, también desde la revisión anterior, ya contempla que los drones tendrán que contar con un seguro de responsabilidad, y bueno, pues esa es una gran industria que se está empezando a desarrollar también aquí en México, que es el que las aseguradoras empiecen a otorgar sí, a vender pólizas de seguros para drones. Ya hay varias empresas que lo hacen, ¿no? Que están autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que lo empiezan a hacer. Al día de hoy el costo empieza a variar, en términos son un poco caros, pero empiezan a bajar de precio, y eso es algo normal. Irán bajando de precio conforme las propias aseguradoras y los propios usuarios de los drones empiecen a familiarizarse con la industria y con la seguridad de los mismos. Hay una disposición que es un tanto cuanto pues especial, que se refiere a que los drones no pueden ser usados donde hayan reunidas más de 12 personas. Entonces, bueno, eso decimos, bueno, pues es que eso es un sinsentido, porque muchos de los usos de los drones que a veces vemos en algunos eventos, conciertos, en fin, pues incluso para aerofotografía, pues podría estar limitado si yo estoy tomando unas fotografías en arriba de 12 personas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora con esta nueva edición que se está generando, de que si estoy siempre y cuando esté en mi área, en una instalación operando el dron, no aplican estas disposiciones, bueno, pues también me parece que tenemos más margen de maniobrabilidad. ¿Qué más podríamos hablar en este sentido de las limitaciones generales? La circular obligatoria nos menciona que el piloto es el responsable del mal uso de la información que se obtenga de los drones, es decir, los datos personales, privacidad, propiedad intelectual. Esto para mí me parece que es un tema que todos los pilotos de drones y todos los operadores tendrán que tomar muy en cuenta, porque tendrían que establecer sus propios mecanismos de control para que la información que se obtenga de un determinado servicio pues no sea usada para un acto ilícito. Y voy a poner un ejemplo muy breve, tratando de hacer también de la mejor forma. Imaginemos que una empresa autorizada para operar drones es contratada para tomar fotografías de una determinada construcción. Bueno, pues al momento que contratan a la empresa va a tomar las fotografías y le entregará al cliente pues un USB o una impresión o un link donde podrá bajar y consultar las fotografías
que pagó. Sin embargo, sí, y ahí se acabará el servicio de esta empresa que contrataron para tomar las fotos. Ahí se acabará el problema, el servicio por lo menos. Sin embargo, si el día de mañana, independientemente de cuánto tiempo después sea, el cliente usa esas fotografías para cometer algún acto ilícito, pues uno de los responsables o corresponsables del uso de esas fotografías podría ser el piloto. Entonces, me parece que, insisto, que aquí se abre una gran oportunidad también para que los propios pilotos tengan que, una necesidad más que una oportunidad, tengan que tomar ciertas medidas de control de los servicios que están prestando. No hay que olvidar que la circular obligatoria solo se refiere al uso de los drones o los RPAS y no aborda, en ningún momento aborda alguna legislación o pretende regular el tema de datos personales, privacidad y propiedad industrial. Entonces, la legislación mexicana, al igual que la legislación de otras jurisdicciones, tiene que verse de manera integral. No podríamos visualizar esta circular obligatoria si no nos empezamos a llegar de otros elementos de otras legislaciones, como mencioné hace un momento, el tema del medio ambiente para entender qué es un material tóxico. Igual aquí nos tendríamos que remitir a la materia penal para entender cuáles son los delitos que se podrían incurrir por el uso o violentar la privacidad o por violentar algún derecho de propiedad intelectual de un tercero. Entonces, es bien importante o muy relevante que tengan presente que en el momento que se preste un servicio a través de un dron, pues tendríamos que echar mano de otras legislaciones para poder integrar la prestación de un servicio. La circular obligatoria también se refiere a las operaciones nocturnas. Las operaciones nocturnas sí están permitidas como tal, siempre y cuando se tiene que obtener una autorización especial. Esa autorización especial, bueno, pues ya establece que los drones tendrán que ser a través de vuelos IFR, que bueno, pues es contrario a que lo hagamos de manera visual, sino ya tendríamos que tener otro tipo de tecnología aplicable, que es el vuelo por instrumentos. Y bueno, pues en este sentido, obviamente para la operación nocturna requerimos una autorización especial, para las operaciones diurnas, pues solo nos establece que tendrá que ser una operación entre la salida y puesta del sol. Bueno, pues derechos de paso, también obviamente se tiene que privilegiar el derecho de paso a aeronaves tripuladas para evitar para no entorpecer la seguridad de estas aeronaves, y que los drones no se pueden operar en vehículos en movimiento en términos generales. Lo que viene en estas siguientes diapositivas, lo que pretende ser aquí son algunos ejemplos, solo algunos, porque es un material, son muchos más y no nos dará tiempo de cubrirlos en estos minutos. Son algunos de los ejemplos de las disposiciones que ya son aplicables a algún tipo de dron en particular. Es decir, me estoy alejando de los lineamientos generales o de las restricciones generales para abordar algunos de los más relevantes que pudieran establecer. Por ejemplo, y esto me parece que es una pregunta que hizo alguno de ustedes previo a este webinar, que bueno, que si los drones están sujetos a un registro. Pues sí, como ustedes podrán ver, los drones micro, los pequeños y grandes, están sujetos a un registro. Lo que cambia es el tipo de registro, la forma de registrar. En algunos casos, los drones micro y los drones pequeños, bueno, más bien en todo caso, se pueden registrar, pero es un registro muy sencillo a través de la página de internet de la Secretaría de Comunicación y Transportes, que a su vez te direcciona a la página de la Autoridad Aeronáutica Mexicana. No así los drones más grandes, que ya requieren tener un registro ya mucho más formal, que tiene otro procedimiento, incluso tiene otro costo, en el registro aeronáutico mexicano, que es un registro público, donde al igual que los drones grandes, ya también se tiene que registrar las aeronaves tripuladas. Respecto a la altitud y altura máxima, sin duda empieza a generarse empieza a ser más complejo, porque empieza a haber algunas áreas donde los drones no pueden ser utilizados, y principalmente estamos hablando de una altura y de un diámetro en aeródromos o de una distancia de seguridad de aeródromos o helipuertos. Y esto en un par de diapositivas intentaré explicarlo un poco más, porque es una parte, me parece, un poco más técnica, donde ya se empiezan a generar estos radios de operación, donde la altura empieza a ser un factor, sobre todo para privilegiar la seguridad de las aeronaves tripuladas. Respecto de la línea visual, pues bueno, los drones micro no pueden operarse más allá de la línea visual del piloto,
y eso es, y de 457 metros, aproximadamente 1.500 pies, de la distancia horizontal del piloto de mando. Lo mismo aplicaría para los drones pequeños y también para los grandes, pero aquí sí ya empieza a haber una diferencia, porque nos empieza a distinguir entre el uso de dron que se le pueda dar. Si es para privado comercial o comercial, entonces ya empieza a haber una liberación. Es decir, que un dron grande de uso comercial, por ejemplo, ya no tiene restricción en cuanto al uso del dron en la línea visual. Eso sin duda es un gran beneficio porque habrá servicios que no podríamos considerar o visualizar tener que de tal forma que estén limitados a 457 metros de distancia del piloto. Entonces esto sin duda es un gran avance porque para los drones grandes comerciales ya tenemos una posibilidad de mercado importante. Bueno, pues, ¿qué más? En materia de seguro, como les mencionaba, el seguro no es aplicable en términos generales para el uso recreativo, sí siendo aplicable para el privado no comercial y para el uso comercial. ¿Qué tipo de seguro se tendría que contar? Es un seguro de responsabilidad civil. La circular obligatoria no nos habla de montos ni nos dice cómo vamos a calcular esa responsabilidad civil. Lo que hace es que nos remite a la legislación principal, que es la Ley de Aviación Civil Mexicana, y en ese sentido donde se tiene que hacer los cálculos aritméticos o algorítmicos para determinar el monto. En cuanto a la estación de control, autorización de Sedena y la autorización del INEGI, aquí es muy importante esta aclaración porque no es un tema menor que ya los drones tengan que tener una estación de control que aplica en todos los casos y una autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional, que no es otra cosa que el Ejército Mexicano, para que se puedan operar por el tipo de dron que se opera. Y ahí es donde ya también eso es aplicable principalmente para los drones de uso comercial, al igual que esta autorización que se pretende del Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática para que regula y dependerá que emite una autorización dependiendo de la actividad. El lugar de operación es también una parte muy básica. En términos generales, bueno, pues básicamente cuando estés hablando de drones más grandes, lo tendrás que hacer en clubes de automovilismo, para cuando es recreativo y cuando es no comercial en ciertos casos. Pero ya cuando estemos hablando de usos comerciales, pues ya los drones pequeños y ya los drones grandes, recordando, son los que son de 2 kilogramos a 25 o de más de 25 kilogramos respectivamente, ya se pueden usar en un espacio aéreo controlado clase G, que eso también, sin duda, ya nos habla de que los drones ya los podemos empezar a usar para muchas industrias y para usos también muy amplios, ya con un ánimo de lucro importante, más allá de un ámbito recreativo. Este aspecto, que también, insisto, lo abordaré un poco más a detalle en una diapositiva más adelante, es la distancia de seguridad que tienen que mantener o de separación con los aeródromos. Y obviamente, entre más cercano estés al punto central que se considera el punto central del aeropuerto, pues obviamente tendrás más restricciones en cuanto a la altura, lo podrás volar, o a la distancia, lo que puedes volar, como lo pueden analizar en esa diapositiva. Tratando de ejemplificar lo anterior, como ven en esta diapositiva, encontrarán o podrán ver cómo si tenemos nuestro aeródromo, y trataré de aquí usar algo de aquí, una herramienta de por acá. Cuando estás cerca de un aeródromo, ¿de acuerdo? Pues entonces tienes tu línea central del aeródromo, no podrás usar tu dron en X distancia. Cuando estás de 0 a 5 millas náuticas, no tendrías posibilidad de utilizarlo. Cuando estés entre el rango de la quinta milla náutica a la 10ª milla náutica, lo podrás usar a una altura de 10 metros, en términos generales aplicable para los 3 drones, es esta parte que estoy señalando en este momento, y también tendrás una restricción de vuelo. Cuando estés más allá del centro del aeropuerto a una distancia de 10 millas náuticas, la altura en la que podrás usar el dron, en términos generales, serán 122 metros. ¿Qué es lo que pasa? Que es en gran parte de los usos que se le están dando actualmente en los drones, pues solo se usan en áreas más rurales y no tan conurbadas como una gran ciudad, como podría ser la Ciudad de México o alguna otra ciudad de la República Mexicana, como prácticamente las grandes capitales. ¿Por qué? Porque esto que pretende estar acá podrían simular ser aeropuertos o ser, en este caso, más bien helipuertos. Entonces, si yo quiero llegar del punto A al punto B con mi dron, pues lo más lógico sería que el uso de los drones me permitiera hacer una trayectoria en línea recta, pues obviamente para ser más eficiente. Al tener esta restricción de volar a X altura
dependiendo de la cercanía de los helipuertos, empezaremos a tener estas pequeñas manchas que serán otra cosa más que edificios con helipuertos o aeródromos, y entonces me evitarán el que yo pueda tener una trayectoria de línea recta. ¿Eso qué es lo que va a ocasionar? Que yo para llegar del punto A al punto B, pues tenga que buscar una ruta para poder llegar a ese punto la forma más eficiente posible. Bien. Entonces, insisto, esto cobra relevancia para que cuando se empiece a implementar un determinado proyecto en una ciudad, pues se tomen en cuenta estos factores para el trazo de rutas. ¿Qué podemos encontrar también en cuanto a las expectativas, acercándonos un poco ya a la parte final de esta presentación para abrir a ustedes el espacio para algunas preguntas que podamos comentar? En cuanto a las expectativas, bueno, pues es una industria sin duda en crecimiento, que tiene, bueno, pues usos ilimitados, y tanto privados como comerciales ilimitados, ¿no? Es una industria que no hemos podido dimensionar el alcance que tenemos, y me parece que nuestra legislación mexicana es pro de estos usos y creciente uso de los drones, y en ese sentido me parece que se abren una gran área de oportunidad para muchas industrias, y por supuesto una industria que nos interesa mucho, que es la vigilancia. Entre mayor, obviamente claramente habrá un mayor desarrollo tecnológico, cada vez se hacen drones más competitivos en cuanto a autonomía, más competitivos en cuanto al material en el que son fabricados, en fin, cada vez la tecnología avanza más, y eso eventualmente pues, nos ayudará a que estos usos privados que ya se pueden permitir o que ya son permitidos, pues se desarrollen un poco más. Pues, sin duda, cada vez se empieza a identificar más áreas de oportunidad donde también el uso de los drones reduce significativamente los costos, como pudiera ser el monitoreo o vigilancia de algún ducto de combustible o el monitoreo de líneas de conducción de corriente eléctrica, entre muchos otros. Como lo mencioné, una gran ventaja, insisto, me parece las más importantes para efectos de nuestro seminario, que la circular obligatoria no aplica para espacios abiertos o cerrados con cierto límite de altura. Entonces, yo ya podría en algún almacén empezar a hacer actividades con mis drones sin que tenga ningún impedimento. Y bueno, pues los vuelos nocturnos también me parece que es una gran área de oportunidad, porque en los vuelos nocturnos es donde también pudiera haber menos riesgos para la seguridad operacional, considerando que es también donde hay menos tráfico aéreo de aeronaves tripuladas. Las expectativas, bueno, pues se espera, continuando con las expectativas, se están haciendo varios esfuerzos en México, varias empresas tienen en México la intención, y también a nivel mundial, de hacer algún trazo de rutas aéreas para drones. Obviamente está el tema de seguridad aérea, se tendrá que analizar también más a detalle. Empieza a haber un gran auge en México de escuelas de pilotos para drones, que habrá que recordar que ya, dependiendo del tipo de dron, tienen que tener también horas de vuelo, y muy similar, o las mismas características de preparación, educación técnica, que un piloto de una aeronave tripulada. Y los seguros aplicables a drones, como lo mencioné, pues son industrias que se irán desarrollando cada vez más y cada vez más, habrá la tendencia de que bajen un poco de precio, o empezar a generar estas macropólizas que podrías contratar como empresa para diferentes usos, o que ya te estén cubriendo este tipo de riesgos, como lo hacen actualmente también las propias aerolíneas. Y el tema de privacidad es un tema que se tendrá que abordar más a detalle para que lo podamos, se tendrá que ver, insisto, la legislación de drones no es una área que se tenga que ver autónoma, sino que se tendrá que ver de forma conjunta. Ahí a su derecha van a ver que hay tres referencias de unos videos, son videos muy sencillos de YouTube, por efectos de practicidad, y que entiendo que estamos ya cortos de tiempo, no los veremos, pero sin duda tendrán las referencias. Son un par de videos muy interesantes de algunos servicios que se pretenden dar. Estoy convencido y seguro que muchos de ustedes ya los habrán visto, como la entrega de pizzas de Domino's, la entrega de productos a través de Amazon, o la ambulancia aérea, que son videos muy recurridos para este tipo de seminarios y para la explicación. Es importante que noten que en esos videos normalmente todos los proyectos se están realizando en áreas poco urbanizadas, por el tema que estamos hablando de la seguridad aérea, o por los límites que tienen para la operación de los mismos. Continuando un poco ya la última diapositiva, hablando de las expectativas, esto que tienen aquí es un poco el proyecto que se pretende hacer, o los análisis que se han hecho de cómo podríamos empezar a usar los drones de una forma más segura, pero también más libre para diversas industrias.
prácticamente lo que tienen en el área roja, es una forma en la que pretenden seguir respetando de una forma muy clara y muy puntual el área de seguridad de las aeronaves tripuladas, pero dejando también dos áreas donde podríamos tener tráfico de drones de una forma también más segura y más controlada, donde nos permitiría empezar a hacer los usos de drones para entrega de paquetería y mensajería. Insisto, esto en lo que se refiere a los espacios abiertos, principalmente en las ciudades, sin olvidar que al día de hoy en áreas poco urbanizadas los usos son más amplios y que también en espacios cerrados tenemos gran apertura para hacerlo. Como a manera de conclusiones, ¿qué encontramos? La legislación sigue siendo corta, pero con cierta certeza jurídica para ciertos servicios de estudio y monitoreo. A veces creemos que la legislación mexicana erróneamente es una legislación retrasada o poco actualizada. Me parece que no. Si tendríamos que decir que una legislación, ¿cómo la podríamos medir comparativamente hablando con las de otros países? Les diría que es una legislación que está bastante, que estamos igual en términos competitivos de otras legislaciones, en muchos casos inclusive mejor. Que no quiere decir que esté bien, más bien me parece que la legislación a nivel internacional tendría que ir madurando poco a poco. Como les decía, pues les platiqué en un principio, y era la parte relevante hablar de los antecedentes, sin duda habrá cambios legislativos, está el proyecto de la norma oficial mexicana, está la iniciativa, que veremos cómo termina, pero bueno, me parece que gran base de estos elementos normativos será esta circular que hicimos unas referencias brevemente en este seminario. Y bueno, pues habrá los fortalecimientos de controles y límites, los tendremos que, como mencionaba, hay algunos límites que parece que para algunos servicios pues simplemente no nos aplican. Con esta última diapositiva, con estas tres breves conclusiones, es donde terminaría mi parte de esta exposición. Insisto, muy breve, el tema de los drones es un tema muy amplio, muy técnico, que sin duda nos podría llevar aquí horas y horas, y me parece que tendremos que abordar un poco más. Como ahí en esta última diapositiva, pues nada más que agradecerles en este momento, antes de entrar a las preguntas y respuestas, el estar presentes en este seminario. Tienen información de contacto, les recuerdo mi nombre, Samuel Chacón López Velarde, mi correo electrónico es chacón@chro.com.mx, donde, bueno, pues quedo atento a cualquier duda que pudieran tener. Y sin nada más, pues pasaría el mando de esta conferencia a Alex para que nos haga favor de continuar con su amable moderación. Perfecto. Muchas gracias, Samuel, por tu intervención. De verdad, un tema muy interesante. A continuación, daremos paso a las preguntas que nos han hecho llegar a lo largo de la presentación. Son bastantes, Samuel. Vamos a mirar cuánto nos da el tiempo. La primera es de Rodrigo Escamilla. Es el registro de los RPAS, es para el propietario poseedor, para el fabricante, para el comercializador o para todos. Ya, esa pregunta es una pregunta muy interesante y es altamente relevante. La realidad es que en términos generales, la propia circular obligatoria, insisto, aquí nos fuimos realmente a las partes más generales, tiene un apartado específico que habla de los fabricantes, de los comercializadores, de los operadores, de los propietarios. La propia circular establece ciertos límites para eso. En términos generales, yo te diría que depende, no habría una respuesta única. Si tú eres el comercializador, entonces me parece que tendrías la obligación. Son obligaciones conjuntas. Una vez que el fabricante hace un registro y obtiene los permisos para comercializarlo, ya será función del comercializador de efectivamente rellevar un registro de quién es el propietario. Pero en términos muy generales, dependiendo del tipo de dron, te podría decir que sería una obligación principalmente que sigue al propietario. Perfecto. Rodrigo, ¿te queda clara la pregunta? Si cualquier otra inquietud, nos haces la pregunta por aquí por el chat también. Bueno, hay varias preguntas con respecto a este mismo tema y es, ¿un dron de menos de 25 kilogramos no podrá de alguna manera operarse fuera de la línea de vista? ¿Un dron de qué características, perdón? De 25 kilogramos. Si este puede operarse fuera de línea de vista. No necesariamente. Aquí nos tendríamos que ir, les recuerdo, como veíamos una de las diapositivas, que tenemos que hacer una combinación de factores. Tendríamos que cruzar los dos factores críticos para los drones, que es tanto el peso del dron
como también lo tendríamos que cruzar con el uso que se le dé al dron. Entonces, la respuesta sería, en términos generales, para un uso comercial, sí no tendríamos restricción de línea visual para un uso comercial, pero sí para un uso recreativo, privado, no comercial, sí tendríamos una restricción de línea visual. Perfecto, esa era una pregunta de José Manuel Gamboa. Esperamos, José Manuel, que haya sido resuelta. Otra de las preguntas es de Carlos Espinosa, que ¿dónde se puede conseguir la autorización? Me imagino que es para la parte nocturna. ¿Dónde se puede conseguir la autorización nocturna? Ya. Muchas gracias, Carlos, por tu pregunta. También es una pregunta muy interesante. Pues mira, la autorización para vuelos nocturnos la tendría que emitir la Autoridad Aeronáutica, es decir, la Dirección General de Aeronáutica Civil en México, es la encargada de emitir esta autorización. Es también importante mencionar que la propia Autoridad Aeronáutica está aprendiendo de este sector y de esta industria, entonces también hay cierto vacío o cierta, llamémosle, inmadurez en cómo atender estos procedimientos porque todavía están en desarrollo. Pero la respuesta en específico es la Dirección General de Aeronáutica Civil aquí en México. Perfecto. Por acá también nos pregunta Claudio, ¿quién certifica o avala en México a las escuelas de pilotos de drones? De igual forma, hay que recordar que la Autoridad Aeronáutica en México es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien delega las facultades regulatorias y de inspección, en fin, a la Dirección General de Aeronáutica Civil. Nuevamente, la respuesta sería que es la Autoridad Aeronáutica Mexicana, la DGAC, la que encargada de emitir estas autorizaciones, y no escatimo en mencionar también que ya hay varias y muchas autorizaciones que se han otorgado a este tipo de escuelas. Perfecto. Manuel Toar nos pregunta, ¿qué hay sobre el vuelo en áreas de eventos públicos? ¿Cómo se pueden regular? Ya, en áreas de eventos públicos, ahí lo que te podría decir es que dependiendo, ahora ya tendríamos dos escenarios. El escenario que si fuera un evento público, vamos a pensar en un estadio, podríamos hablar que si el servicio se esté prestando, que no rebase la altura máxima del edificio en un lugar cerrado o abierto, como lo veíamos, podría ser que el propio operador del dron, el propietario del inmueble, perdón, él establezca los límites de seguridad y que se pueda hacer libremente. Entonces me parece que eso resuelve gran parte de la problemática. Ya si se refiere a otro tipo de eventos al aire libre, vamos a pensar en el monitoreo de un concierto en una plaza pública. En ese sentido, pues me parece que sí tendría que obtener una autorización diferente, considerando que hay una limitante en sobrevolar operar drones a más de arriba de 12 personas, ¿no? Pero la propia Autoridad Aeronáutica será la encargada de emitir estas autorizaciones especiales. Perfecto. Nos pregunta Jorge Gómez, en todos los casos la normatividad obliga a registrar cualquier tipo de dron. ¿Cuáles son las penalizaciones en caso de no hacerlo? Efectivamente, la legislación, la circular obligatoria, obliga a que todos los drones estén registrados. Ya vimos que un registro puede ser, dependiendo del uso, un registro mucho más sencillo, que es a través de una página internet, y registro más complejo a través de un procedimiento que se tiene que seguir ante el registro aeronáutico mexicano. Eso es respecto al permiso. En lo que se refiere a cuáles son las sanciones, la circular obligatoria no sería el instrumento idóneo para incluir sanciones, porque por el tipo de jerarquía que tiene. Lo que sí hace la circular obligatoria es que nos remite al artículo 89 de la ley de aviación, perdón, 88, del 88 al 92 de la ley de aviación civil, que es en esos artículos de nuestra legislación primaria en esta materia, donde se regulan las sanciones que pueden ser aplicadas, que van desde alguna posible suspensión de una licencia o cancelación de una licencia de un piloto, pues obviamente también en cuantificar en un monto, ¿no? También dependiendo de la reincidencia. Perfecto. Nos pregunta también Carlos Gómez, en cuanto a la importación de RPAS, drones más sofisticados para el uso de seguridad y vigilancia, ¿existe algún impedimento por parte de las autoridades aduaneras en materia de seguridad, como por ejemplo Ejército o Policía Federal? Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Carlos, por la pregunta. También es una pregunta muy interesante. Me parece que no existen restricciones en materia de comercio exterior, que es una materia distinta a la materia aeronáutica, para la importación de drones.
Lo que habría que tener mucho cuidado, mucha precaución es que yo no vaya a estar importando un dron que después no lo pueda comercializar en México porque no tenga las características de aeronavegabilidad o las autorizaciones de tipo que requieren para operarse. Perfecto. Manuel Tovar nos pregunta, ¿hay alguna autoridad a quien llamarle en caso de que en mi recinto esté sobrevolando mi evento? Sí, la respuesta sería que sí, Manuel, la propia autoridad aeronáutica, insisto, es la responsable de llevar ese tipo de procedimientos y establece, pues sí, que al final del día lo que tendría que hacer cualquier persona que vea un dron, no necesariamente que esté afectando, cualquier dron que pudieras considerar que esté haciendo un uso ilegal o poco apropiado, hacer la notificación o presentar un escrito o hacer pues sí, el aviso como tal para que la propia autoridad tome alguna medida. Realmente es un tema poco explorado todavía y también que tiene algunas ineficiencias en la práctica, porque bueno, pues yo podría notificarte que estoy viendo un dron volando en X lugar y cuando llegue la autoridad aeronáutica a revisarlo o inspeccionarlo, pues ya no lo podrá ver. Aquí hay que ser muy prudente también, que hay drones que dependiendo del tipo, ya si son para usos comerciales y dependiendo del tamaño, pues ya tienen que tener sistemas de anticolisión y sistemas GPS que permiten fácilmente su monitoreo. Perfecto. Mira, nos pregunta Ursus Leg. ¿Qué tal, Samuel? En Estados Unidos existe la regulación de la FAA para instituciones de seguridad pública, los llamados Blanket COA, para poder volar en cualquier situación en la cual haya vida en riesgo. ¿Existe alguna regulación de este tipo en México? Muchas gracias por escucharnos desde Estados Unidos y hacer esta referencia. Me parece que no existe una restricción como tal. Quien tienen en este tipo de libertades para hacerlo es los drones para uso militar o de uso del gobierno. Ellos en ese sentido siguen las reglas del uso de los drones que las aeronaves tripuladas y ellos prácticamente pueden saltarse o brincarse cualquier disposición legal con motivo de seguridad. Esa sería un poco la respuesta. Entonces, si es una empresa privada, pues no como tal no tendría esa excepción, tendría que estar autorizada para prestar un servicio o estar contratada por la autoridad mexicana para prestar este determinado servicio y poderse no seguir estos lineamientos. Muy bien. Nos pregunta José Silva, aproximadamente cuánto es el monto a cubrir para cumplir con la legalidad. Gracias, José, por la pregunta. Mira, es una pregunta difícil de contestar, dependerá de los proyectos. Hay proyectos que son de alguna forma sencillos de analizar. Lo que normalmente nosotros hacemos como asesores es primero hacer un análisis de viabilidad del determinado proyecto con sistema de legislación mexicana y a partir de ahí, en una segunda etapa de implementación, ya es donde se aborda un poco más el tema específico de derechos que se tengan que pagar, porque depende del proyecto, dependerán muchos factores o mucho tipo de autorizaciones. Realmente no es una pregunta que tenga una respuesta única. Muy bien. Eugenio Bode Mendoza nos pregunta, ¿es requisito que el cliente tenga las certificaciones para que le podamos vender uno de estos equipos? Sí, en términos generales sí, también pues, obviamente también dependerá, insisto, que tendríamos que empezar a hacer este cruce de variables entre el peso y el tipo de uso que se le dé. Ya los drones para uso comercial más sofisticados, de más de 25 kilogramos para uso comercial, ya requieren que tener un certificado de aeronavegabilidad igual que una aeronave tripulada o una aprobación de tipo igual que una aeronave tripulada. Entonces, no es lo mismo si yo quiero usar o vender ese dron, pues tendría que tener esa característica, de otra forma no lo podría volar. Muy bien, nos pregunta por acá también Rodrigo y es, Samuel, sé que tienes un libro, ¿nos podrías comentar un poco de él y decirnos dónde poderlo adquirir, dónde lo podemos comprar? Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, tuve la oportunidad de publicar un libro que se llama Los drones y su legislación en México. Es un libro que publica la editorial Tirán lo Blanche, es una editorial española especializada en textos jurídicos. El libro lo pueden comprar en internet, en la propia página de la editorial, Tirán lo Blanche es la editorial, ahí lo pueden adquirir, o aquí en México, en diferentes librerías de las más reconocidas, también lo puedes encontrar. Hay algo que es muy importante entender de la parte del libro, si es que me hacen el favor de adquirirlo. Es que el libro está basado en la circular obligatoria en su tercera revisión, ya que, como saben,
la circular obligatoria se acaba de actualizar recientemente en julio. Entonces ahí, insisto, la verdad es que no es altamente preocupante porque los cambios que se hicieron respecto de la 2 y la 3 son menores, entonces pues, me parece que sigue siendo un libro actual y de consulta. Muy bien, bueno, nos pregunta Jorge Waldemar Sosa. ¿Existen algunos requisitos especiales o legislación en cuanto a drones utilizados para vigilancia perimetral? Pues distintos a los que mencioné, no, o sea, sí tendría que haber un tema de la visibilidad del piloto, las restricciones que pudiera haber con otros aeródromos o con otro tipo de restricciones, sí, o las capacidades que tuviera que hacer que tendría que tener el piloto, horas de vuelo, en fin, y del tipo de dron, insisto, no, pero en términos generales que exista alguna limitante perimetral, pues yo te diría, si estás dentro del perímetro, ya tratando andando más en la pregunta, si fuera dentro del perímetro del polígono de la propiedad, pues nos caeríamos en la excepción de no tener mayores requisitos y no tener que cubrir la circular obligatoria. Si me salgo del polígono de la propiedad, pues me parece que entonces sí ya me aplican los requisitos y lineamientos de la circular. Entonces habría que ver el caso específico del servicio para tratar de salirnos de la aplicabilidad de la norma de la circular obligatoria o que sea aplicable solo en la parte de seguridad. Bueno, vamos a dar espacio para unas tres últimas preguntas. Sabemos que ya está finalizando jornada, son las 5 de la tarde en México, entonces no queremos tampoco pasarnos más del tiempo estimado, con el respeto pues para todos ustedes. Eh, una de las preguntas de aquí de Carlos Espinosa es, ¿las empresas cómo se inscriben como prestadoras de servicios drone? No existe como tal, no existe como tal un registro de empresas para prestar servicios drones. No es una actividad que esté regulada en materia de inversión extranjera ni que tenga ningún otro tipo de restricción como tal. Básicamente tendrá que ser una empresa mexicana o incluso extranjera que pueda prestar este servicio. No requerías mayor trámite de autorización, salvo en lo que se respecta a el uso de drones, como mencionamos, pero no requieres una certificación, una aprobación especial. Perfecto. Siguiente pregunta. Si un dron daña a una persona, ¿se puede imputar al operador? Nos pregunta Sí, Manuel Tovar. sí, sin duda sí, pues sí podría ser atribuible al operador. No necesariamente, o sea, al operador habrá que distinguir, ¿te refieres al propietario o al titular de determinado permiso o como tal al piloto de tierra? Me parece que en ambos casos podría existir una responsabilidad compartida, tanto del operador como del piloto, dependiendo el accidente o incidente que se quiera decir. Perfecto. Y vamos a pasar a la última pregunta. Esta es de Nicole, no, de Nicole Jordan. ¿Qué pasa si el dron está registrado en otro país? Ya, bueno, muchas gracias, Nicole, por la pregunta. Sin duda, aquí hay un tema muy importante de un conflicto de espacio, de leyes en el espacio y en el tiempo. Obviamente, si tú tienes un dron registrado en Estados Unidos y lo quieres traer a México para prestar el servicio, si fuera recreativo, me parece que no tendrías mayor problema. Si fuera para un uso comercial, me parece que sigue las mismas reglas de las aeronaves tripuladas, es decir, que una aeronave no puede estar matriculada en dos lugares. Hay que recordar que ya los drones de uso comercial pesados, pues ya tienen que seguir las mismas restricciones o lineamientos para una aeronave tripulada, es decir, estar matriculado en el país. Entonces no podrías contar con una aeronave con doble matriculación en ese sentido y pues seguiría la regla de que la legislación aplicable sería la de la matrícula de la aeronave. Perfecto. Muchísimas gracias a Samuel por todo este conocimiento, por toda esta valiosa información. Verdaderamente es un tema muy importante para todos nosotros. Igualmente, agradecerle a todas las personas que nos han acompañado durante toda la sesión. Les agradecemos muchísimo toda su compañía. Queremos finalizar esta reunión, no sin antes agradecerle a Expo Seguridad México, quien por ellos la iniciativa, nos han pedido la iniciativa de hacer este webinar, este tema tan importante para todos nosotros. Además, Expo Seguridad México nos tiene una gran noticia, que yo sé que con seguridad nos va a gustar a todos, y es que nos va a presentar
el pabellón de drones. Así que los esperamos el 24 al 26. Sí, Samuel. Así es, y más allá, Alex, solo confirmar que la Expo Seguridad me ha extendido la invitación para participar en este pabellón, donde además de que trataré de dar algunas ideas adicionales a las hoy compartidas, también tendrán oportunidad de conocer un poco más el libro y alguna cosa adicional, donde podríamos platicar un poco más. Entonces también me da mucho gusto mencionar que es altamente probable que yo esté participando activamente en la Expo Seguridad. Perfecto, sí, de verdad una gran sorpresa que nos da Expo Segura México, así que los esperamos del 24 al 26 de abril y puedan conocer las últimas novedades sobre esta maravillosa tecnología. También queremos darles otra noticia y es que la Asociación Latinoamericana de Seguridad nos tiene la posibilidad de adquirir la membresía de ALAS solamente pagando 12 meses y disfrutando 15 meses. Así que si están interesados en tener información de la Asociación Latinoamericana de Seguridad, este es un muy buen momento para poder pertenecer a ella y poder disfrutar de todos los beneficios. Les voy a dejar el link en el chat si alguno quiere obtener más información de este tema. Muchísimas gracias a todos. Les deseo una muy feliz tarde. Esperamos vernos muy prontamente en un próximo webinar. Les recordamos que las memorias, la presentación y video de este se encontrará en el correo de ustedes la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Una feliz tarde.